En la unidad 7 vamos a estar hablando de los compuestos químicos que se comportan como ácidos y bases, de los buffers, de las soluciones, las diferentes formas de expresar la concentración de una solución, de las diluciones y de la forma de expresar la concentración para líquidos corporales. A lo largo de la historia hubieron muchas teorías que se propusieron para explicar a qué se denomina ácido y base. Actualmente hay 3 teorías que son las principales y las que se usan frecuentemente. La primera teoría es la teoría de Arrhenius o de la disolución iónica, fue propuesta en 1884 y define a ácido como una sustancia eléctricamente neutra que en solución acuosa se disocia para formar protones. Disocia quiere decir que se separa. Una base es una sustancia también eléctricamente neutra que en solución acuosa se disocia y forma iones hidroxilo. Además, clasificaba a los ácidos y a las bases como fuertes y débiles en función de que si la disociación era completa, entonces son fuertes, y si la disociación era incompleta, entonces son débiles. ¿Qué pasa con esta teoría? ¿Por qué no se dejó utilizar? Porque tiene muchas limitaciones. Una de las limitaciones es que las soluciones tienen que ser acuosas, o sea que un ácido solamente puede ser ácido en agua, y esto se vio que no es cierto porque hay muchos ácidos que están en alcohol, por ejemplo, entonces, para aplicar esta teoría, las soluciones tienen que estar en agua, que las partículas tienen que ser eléctricamente neutras, y hay muchas especies que tienen carga eléctrica que se comportan como ácidos o bases. Una de esas es el anión acetato, que se comporta como una base y sin embargo no es una partícula eléctricamente neutra. Después, la otra limitación que tiene esta teoría es que hay ácidos que no tienen protones en su fórmula, y como habíamos dicho, para que sea un ácido, y en función del ejemplo que está acá arriba, para que un compuesto se considere un ácido, en solución acuosa tiene que formar un protón. Entonces, si hay ácidos que no tienen protones en su fórmula, como el trifluoruro de boro, entonces queda excluido de esta teoría. Y también hay bases que no tienen hidroxilo en su fórmula. Por ejemplo, el amoníaco, que se comporta como una base y sin embargo en solución acuosa no libera un grupo hidroxilo. Entonces, con el paso del tiempo y en paralelo, 2 personas estaban definiendo los ácidos y las bases. Y así nace la teoría de Bronsted-Lowry, publicada en 1923, permite explicar algunas de las limitaciones que daba la teoría anterior, pero no todas. Entonces, según esta teoría, un ácido es cualquier especie química capaz de ceder protones a otra especie, y una base es cualquier especie química capaz de aceptar protones de otra especie o sustancia. Como estos conceptos van ligados, se establece un equilibrio entre las partes. Es decir, que para que haya un ácido que sea capaz de ceder, tiene que haber sí o sí otra especie que sea capaz de aceptar. Esto da origen a la idea de pares ácido-base conjugados, que se refieren a el par ácido y base de una misma especie. Acá, por ejemplo, tenemos una reacción
del amoníaco en agua y vemos que el amoníaco, que es una base, tiene su par conjugado, que es el ion amonio. Y el agua se comporta como ácido y tiene su base, que es el grupo hidroxilo. Entonces, lo más importante es eso, no confundirse. Acá el par ácido-base conjugado no es el amoníaco y el agua, sino que es el amoníaco con el ion amonio, eso es un par conjugado, y el agua con el anión hidroxilo, ese es el otro par ácido-base conjugado. Esta teoría también tiene una limitación, y que es que sí o sí la sustancia ácida tiene que tener protones en su fórmula para poder ceder. Entonces, sigue sin poder explicar por qué el trifluoruro de boro se comporta como un ácido y no tiene protones en su fórmula. Sin embargo, suple algunas de las otras limitaciones, como por ejemplo, al considerar especies químicas, pueden ser moléculas, iones, especies tanto con carga eléctrica como sin carga eléctrica. Y también suple la idea de que una base tiene que tener grupos hidroxilo en su fórmula. Explica por qué el amoníaco es una base y no tiene grupo hidroxilo en su fórmula. Y también no hace falta que esta reacción se produzca en agua. Puede producirse en otro medio. Sin embargo, la teoría que realmente es la que explica cómo son un ácido y una base, cómo se comportan, es la teoría de Lewis. Es la correcta, pero sin embargo, en los cursos de química básicos, siempre se tiene en cuenta la teoría de Bronsted y Lowry, y en función de eso se definen a los ácidos y las bases. Y no se usa la teoría de Lewis, siendo que es la correcta. Entonces, Lewis definió a un ácido como una sustancia capaz de aceptar y compartir un par de electrones. Esos electrones que ese ácido es capaz de aceptar, ¿de dónde provienen? Provienen de las bases. Entonces, una base es una sustancia capaz de ceder y compartir un par de electrones. Esta teoría no tiene ninguna limitación, contempla también a todos los casos anteriores de compuestos que con las anteriores teorías no se podía demostrar por qué se comportaban como ácidos o bases. Entonces, por ejemplo, acá en la figura vemos por qué trifluoruro de boro es un ácido. Lo que podemos ver es que con el amoníaco, por ejemplo, que es una base, comparten un par de electrones. Quien cede ese par de electrones es el nitrógeno, y los dos electrones provienen del nitrógeno. Cuando pasa esto, a este tipo de enlaces se les llama enlace coordinado dativo. En todas las teorías, o sea, en las tres teorías que vimos, se explica cómo es la neutralización y se tiene en cuenta que ocurre la neutralización en todos los casos. La neutralización es cuando mezclamos un ácido con una base. En algunos casos, cuando hacemos esto, puede haber la formación de una sal y agua como los productos de la reacción. Para que ocurra una neutralización, ambos compuestos, el ácido y la base, tienen que estar en la misma proporción, es decir, la misma cantidad de moles cada uno. A esto se lo llama una reacción equimolar. El producto final que se forma ya no tiene las propiedades ácidas o básicas
que tenían los elementos que le dieron su origen, o sea, los reactivos. Los electrolitos son compuestos que pueden formar iones. Por lo general, esto explica por qué pueden conducir la electricidad. Es importante que tengamos en cuenta que el protón perdió un electrón cuando se disoció y por eso quedó con carga positiva. Este protón en solución acuosa es muy reactivo. En general, cuando se disocia, tiende a ser solvatado. ¿Qué quiere decir solvatado? Que es rodeado por un montón de moléculas de agua que están en el medio. Entonces, en vez de expresar un protón, por ejemplo, expresar la molécula que se forma, que es un ion hidronio. Ahora, si ustedes ponen protón en vez de ion hidronio, también va a estar bien porque se tienen en cuenta las dos ideas. Ahora, entonces, una reacción de un ácido en agua va a producir la formación de un ion hidronio. Cuando el ácido libera un protón, este protón es solvatado por el agua y da lugar a esta molécula que es H3O positivo. Para seguir avanzando tenemos que ver brevemente la idea de equilibrio químico sin entrar en detalle. La idea que tenemos que conocer es que hay reacciones que son irreversibles. ¿Qué quiere decir? Que avanzan solamente en una dirección. Por ejemplo, la que está planteada ahí es que A más B dan C más D como productos. Esa reacción tiene una sola flechita que indica hacia dónde se dirige la reacción. Ahora, hay otras reacciones que son reversibles, que pueden ocurrir en los dos sentidos. O sea que A más B pueden dar C y D, pero también C y D reaccionan y dan A más B. ¿Qué es lo que ocurre? Que al principio, apenas juntamos A con B, solo tenemos los reactivos. Conforme va pasando el tiempo y la reacción empieza a transcurrir, se van formando C más D. Luego entre ellos empiezan a reaccionar para dar A más B. Todas las reacciones ocurren a una determinada velocidad. La velocidad de las reacciones se cuantifican, se miden. ¿Qué es lo que se hace en este caso? Se mide la velocidad de la reacción directa, que es la del consumo de los reactivos, y se mide la velocidad de la reacción indirecta, que es la del consumo de los productos para dar reactivos. Se establece una ecuación de velocidad que tiene esta forma, para todas es igual, y lo que se dice es que cuando la velocidad de la reacción directa es igual a la velocidad de la reacción indirecta, entonces esta reacción alcanzó el equilibrio químico. Lo que se hace es igualar estas dos velocidades y nos va a quedar después, agrupamos las constantes de la reacción que se denominan K, por ejemplo, y se vuelve a reformular una nueva constante que se llama Kc, que es específica para cada reacción, que depende de la temperatura. Kc es la constante del equilibrio químico para esta reacción. Es adimensional, o sea que no tiene unidades, es solamente un número, pero hay que tener en cuenta que para hacer este cálculo, las concentraciones de las especies químicas que están acá tienen que ser en molares. Entonces, ¿para qué les comento esto? Para que vean que una reacción va a tener una velocidad y va a estar definida por una constante cada reacción. Si es reversible, entonces vamos a tener un equilibrio químico y vamos a tener una constante que determina
ese equilibrio. El agua es una molécula muy especial que es capaz de aceptar protones o ceder protones dependiendo con qué sustancia se encuentra. Es decir, que se comporta como un ácido o como una base dependiendo la otra sustancia con la que está. A las sustancias que se comportan así se las llama anfóteras. El agua pura es un electrolito muy débil, por eso no conduce la electricidad. Una reacción en donde se generen iones va a ser una reacción del tipo ionización. Entonces, nosotros vamos a tener la ionización del agua. Acá tenemos las dos moléculas de agua, el equilibrio químico y tenemos las especies que se forman. El ion hidronio y el anión hidroxilo. Estas flechas indican justamente eso, que esta reacción avanza en este sentido, pero también avanza desde productos a reactivos. La constante de equilibrio de ionización del agua siempre va a ser K sub C igual a productos sobre reactivos, es lo que va a pasar en general las especies que son líquidas o sólidas que participan en la reacción no se van a tener en cuenta para el cálculo de Kc porque se considera que su concentración no varía a lo largo de la reacción, pero sí se van a tener en cuenta solamente las especies que sean gases o que estén en solución acuosa, como por ejemplo el ion hidronio y el anión hidroxilo. Esta ecuación está definida a 25 grados. Recuerden que antes yo les había dicho que la Kc, o sea, la constante de esta reacción, depende mucho de la temperatura y no va a ser igual si la temperatura cambia. A 25 grados centígrados está definida como, toma el nombre de KW simplemente porque la W es de water, de agua en inglés, pero es lo mismo, es Kc o KW y es la concentración de los iones. Esto es igual a 10 a la menos 14. Uno puede despejar KW sobre los protones, saca la concentración de iones hidroxilo y puede hacer lo mismo y va a ver que le da que cada uno tiene 1 por 10 a la menos 7 molar. Recuerden que las concentraciones acá tienen que estar en molar. Entonces, ¿qué nos indica esto? Que el agua, al disociarse en sus dos iones, aporta el número de protones y de iones hidroxilo. Como estos valores son muy pequeños, son poco prácticos para manejarse, entonces lo que se hizo fue replantearse estos números utilizando algunas expresiones matemáticas para después conocer cómo es la fuerza de un ácido o de una base. Pero lo que le da origen a esto es hacer estos cálculos para el agua, establecer el agua como un patrón y a partir de ahí comparar las demás especies cómo se comportan. Entonces así fue como surgió la idea, el concepto de pH. El pH es la abreviatura para decir potencial de hidrógeno. Lo que indica es la concentración de protones. Y está definida como el logaritmo de la concentración de protones expresados en mol litro. Entonces el pH es igual al menos logaritmo de base 10 de la concentración de protones, que pueden ser, recuerden que expresar así los protones es lo mismo. Como les decía, se calculó entonces el pH del agua teniendo en cuenta la concentración de los protones y dio pH igual a 7.
a partir de ahí es que se estableció que a concentraciones de protones mayores que concentraciones de grupos hidroxilos, el pH entonces daría menor a 7 y son sustancias ácidas, y a concentraciones de protones menores a la concentración de iones hidroxilos, el pH daría mayor a 7 y esas son sustancias básicas. La escala de pH tiene su punto neutro en 7, que es la mitad. Esto que está acá con estos colores se llama tira de pH, que es un producto que se comercializa, que es muy útil, es muy bueno en los laboratorios, se usa muchísimo porque es simplemente una tirita de papel súper chiquita que uno puede usar e introducirla en la solución que tiene, por ejemplo, y automáticamente esa solución se colorea de una forma específica, y si es ácida tendrá un color y si es básica otro color. Entonces es una forma rapidísima y práctica de saber cómo es el pH de esta solución. Se usa por sobre todo cuando nosotros tenemos poco volumen. Cuando tenemos mucho más volumen, lo que usamos es un instrumento para medir el pH que se llama pHímetro, que es completamente exacto. Pero para eso tenés que tener mucha cantidad de la solución. Entonces acá podemos ver algunos de los productos que nosotros usamos regularmente. Podemos ver cómo son en cuanto a acidez, si son ácidos o son básicos. Ahora bien, existen unas soluciones que tienen la capacidad de amortiguar el pH en un rango determinado. ¿Qué quiere decir esto? Que lo mantienen constante en ese rango, y si bien la solución sufre pequeñas alteraciones, esta solución se encarga de combatir estas alteraciones para que el pH permanezca en ese valor. Hay muchísimos buffers que están formados por por un ácido débil o una base débil con su sal correspondiente. Recuerden que era un par ácido-base conjugado. Dependiendo de qué par es, será el rango de pH al que actúa. No son en todo la escala de pH. Tal vez podamos generar un buffer que está en, no sé, alrededor de 8,5, supongan, ¿no? Entonces, que ese buffer va a mantener el pH en ese rango y va a poder combatir, amortiguar, por eso también se le dicen soluciones amortiguadoras o tampones. Yo particularmente prefiero decirles buffers, pero le pueden llamar como ustedes quieran. Entonces, estas soluciones van a poder amortiguar esas pequeñas variaciones que ocurran en el medio. Entonces, ¿cómo funcionan? Van a tener la capacidad de capturar protones cuando las concentraciones de los protones en el medio aumente, o van a poder liberar protones si la concentración de los protones en el medio disminuyó. Entonces, de esa forma mantienen el pH en ese rango determinado. Son muy importantes en los laboratorios, pero sumamente importantes para los sistemas vivos. ¿Por qué? Porque son los buffers los que permiten mantener el pH constante, lo que se conoce como homeostasis de pH. En nuestro cuerpo humano ocurre gracias a la existencia de ciertos buffers que se encargan de eso. En nuestro cuerpo tenemos, por ejemplo, el par de ácido carbónico bicarbonato, que es un buffer muy importante. Empieza todo con el dióxido de carbono, que es una molécula que se produce como sustancia de desecho del metabolismo humano. El metabolismo es el conjunto de todas las reacciones que ocurren en el cuerpo humano.
Esas reacciones que están ocurriendo todo el tiempo dan como producto de desecho dióxido de carbono y también es eliminado en la respiración. Entonces, ¿qué va a pasar? Este dióxido de carbono en agua forma el ácido carbónico. El ácido carbónico luego se disocia en su base correspondiente y este es el sistema buffer. Después están otros, hay muchos en realidad y muy importantes todos para mantener el equilibrio de pH en el organismo y que garantice correcto funcionamiento de todo el cuerpo. Recuerden que el cuerpo necesita equilibrio. Ya habíamos visto la homeostasis de temperatura, que era que mantener en equilibrio la temperatura, y habíamos visto que el cuerpo puede hacer cosas cuando la temperatura baja o aumenta, y ahora vemos homeostasis de pH, que significa mantener en equilibrio el pH. Y en este caso pasa lo mismo, el cuerpo va a tener sus formas de contrarrestar estos cambios en el pH para mantenerlo siempre rondando la neutralidad, que es a ese valor de pH cómo funcionan las células y un montón de proteínas. Las células y las proteínas y demás moléculas están activas a ese rango de pH. Para empezar con soluciones. ¿Qué son las soluciones? Primero, lo que tenemos que conocer son que hay propiedades de la materia que definen a la porción de materia como tal, que se llaman intensivas y extensivas. Las propiedades intensivas son las que no dependen de la masa ni del tamaño del cuerpo. Estas propiedades, por ejemplo, son el punto de fusión, el punto de ebullición, la densidad, la dureza. Como lo pueden ver, que es lo mismo el punto de fusión, por ejemplo, de 1 gramo de una sustancia, va a ser igual al punto de fusión de 1000 kilos de la sustancia. No cambia por más que yo tenga más masa. Ahora, las propiedades extensivas sí dependen de la cantidad de materia y del tamaño. Y son aditivas, que quiere decir que se pueden sumar entre sí. Aunque parezca un poco redundante, la masa, el volumen y la longitud son propiedades extensivas. ¿Por qué? Porque no es lo mismo en cuanto a valor de masa tener 1 kilo que tener 100 kilos. Y en cuanto a volumen, tampoco ocupa el mismo espacio tener, por ejemplo, no sé, 1 litro que tener 1000 litros. Entonces, esas propiedades sí cambian en cuanto a la cantidad que hay. Ahora, cuando nosotros relacionamos dos propiedades extensivas, tenemos como resultado una propiedad intensiva. Eso se puede ver claramente en la densidad. La densidad es masa sobre volumen, es la relación que hay entre dos propiedades extensivas y como resultado da una propiedad intensiva. La densidad de 1 litro de agua es la misma que la densidad de 1 tonelada de agua. Ese valor no cambia, por más que haya más cantidad de agua, más volumen, lo que sea. Necesitamos saber esto porque una solución se define como una mezcla homogénea de dos o más sustancias. Y una mezcla homogénea quiere decir que la mezcla tiene que tener las mismas propiedades intensivas a lo largo de toda la solución. Entonces, tengo que poder tomar 2 puntos dentro de la solución y esos 2 puntos tienen que tener las mismas propiedades intensivas. Si tengo eso, entonces tengo una mezcla homogénea, entonces tengo una solución. Ahora, si logro tener 2 propiedades intensivas diferentes, significa que no están mezclados bien, que están separados. Ahí tengo una mezcla heterogénea. La más fácil de ver es el agua y el aceite. Mezclo agua y aceite,
lo que queda son dos capitas separadas. Arriba queda el aceite y abajo el agua. ¿Qué pasaría si yo tomara una pequeña porción de la parte de arriba y midiera una propiedad intensiva, como por ejemplo el punto de fusión? Me daría un número que corresponde a que al punto de fusión del aceite. Y si yo tomara una porción de la parte de abajo, estoy tomando agua, tendría el punto de fusión del agua, que es diferente al punto de fusión del aceite. Así yo sé cómo esa mezcla no está uniformemente repartida, sino que está en dos capas. Entonces a eso yo no lo puedo llamar solución, sino mezcla. Sabiendo esto, ahora podemos definir que dentro de una solución vamos a tener al soluto y al solvente. El soluto va a ser la sustancia que esté en menor proporción, o sea, que esté en menor cantidad. Y el solvente va a ser la sustancia que se encuentre en mayor proporción, o sea, que represente la mayor cantidad. De acuerdo a la ley de conservación de la masa, que quiere decir que si nosotros mezclamos dos sustancias, la masa final que voy a tener es la suma de las dos masas. O sea que la masa de la solución va a ser la masa del soluto más la masa del solvente, porque la masa no se puede destruir. Entonces hay varias formas de expresar la cantidad de soluto que vamos a tener disuelto en un solvente. A este concepto sobre expresar la cantidad de soluto que hay se los llama como concentración de la solución. Vamos a tener expresiones de la concentración que se denominan porcentuales porque expresan la cantidad de soluto que hay cada 100 unidades de solución. Estas 100 unidades pueden ser unidades de masa o unidades de volumen. Entonces vamos a tener al porcentaje en masa, que lo pueden llegar a encontrar como porcentaje peso en peso, porque era así como antes se lo llamó, pero recuerden que peso y masa no son lo mismo. Entonces es correcto decirle porcentaje masa en masa, que representa a la masa de soluto que hay en 100 gramos de solución. Después tenemos el porcentaje volumen en volumen y representa el volumen de soluto que hay en 100 mililitros de solución. Y después tenemos el porcentaje masa en volumen, que representa los gramos de soluto que tenemos en 100 mililitros de solución. Después vamos a tener otra forma de expresar las cantidades. Para eso lo que tenemos que hacer es primero conocer el concepto de mol. Para verlo de una forma simple, nos podemos quedar con la idea de que el mol es la unidad en el Sistema Internacional de Unidades, es la unidad de cantidad de materia. Lo que es importante tener en cuenta entonces es que un mol es igual a un determinado número específico de unidades elementales. Esas unidades elementales que son, pueden ser átomos, moléculas, iones, electrones, cualquier cosa. Simplemente es indicar una cantidad. Después aclaramos cantidad de qué. Entonces, ese número específico se calculó y se llegó a que era 6,02 por 10 a la 23. Entonces, de ahí que podemos decir que un mol tiene 6,02 por 10 a la 23 partículas. Estas partículas, otra vez, pueden ser que átomos, moléculas, iones, electrones, cualquier tipo de unidad que defina la materia. Pero entonces un mol es una cantidad específica de materia que van a tener todos los elementos que conocemos. El peso molecular, o mejor llamado masa molecular, por lo que siempre hablamos de masa y peso, ¿no? El peso molecular es la masa
expresados en gramos que hay en este mol. Es otra forma de ver cuánta masa hay en un mol, pero ahora expresada en gramos en vez de cantidad de partículas. Entonces, para calcular el peso molecular o la masa molecular de un compuesto o de una molécula, ¿qué hacemos nosotros? Sumamos los valores de masa atómica que nos arroja la tabla periódica, o número másico es lo mismo, de cada elemento o del elemento que compone a ese compuesto. Entonces, al sumar las masas atómicas de los elementos, vamos a tener ahora que la masa molecular que tiene ese compuesto que se formó a través de diferentes enlaces, que representa que un solo mol. Después, si nosotros tenemos más moles, es cuestión de hacer una regla de 3 simple y recalcular cuánta masa tenemos. Teniendo en cuenta esta idea, podemos decir entonces que hay formas de expresar la concentración que involucran hablar de moles. Una de ellas es la molaridad, que se designa con una M mayúscula, que representa los moles de soluto que hay en un litro de solución. Es la más utilizada. Y después tenemos la molalidad, que se designa con una letra M minúscula, que también representa los moles que hay, pero con relación a 1 kilo de solvente. No es con respecto a la solución, sino con respecto a 1 kilo del solvente. Y otra forma de expresar la concentración es la normalidad. La normalidad se define como los equivalentes gramos de soluto que hay en una solución. Entonces, para nosotros saber cuántos equivalentes gramos de soluto tenemos, necesitamos sí o sí conocer de qué especie química estamos hablando, o sea, necesitamos saber cómo es el soluto, porque necesitamos calcular el equivalente gramo. Una forma bastante práctica de hacerlo, como la masa del soluto en la solución, que esto va a ser un dato, sobre la masa equivalente. ¿Qué es la masa equivalente? A su vez, es la masa molecular o peso molecular del soluto dividido un parámetro. ¿Este parámetro de dónde lo saco? Bueno, el parámetro va a ser diferente de acuerdo a la especie química que yo tenga. Si yo tengo un ácido, entonces ese número, ese parámetro va a ser la cantidad de moles de protones que proporciona un mol del ácido cuando se disuelve en agua. Si yo tengo una base, entonces el parámetro va a ser la cantidad de moles de hidroxilos que proporciona un mol de la base cuando se disuelve en agua. Esta que está acá es la forma resumida para calcular la normalidad de una solución. Cuando a mí me dan que tengo una cantidad de soluto en un volumen determinado de una especie química, me tienen que decir qué es, así yo puedo calcular el parámetro y también el peso molecular de la especie química. Entonces, en muchos lugares van a ver esto, que por ejemplo el ácido clorhídrico cuando se disocia en agua da un protón más el anión cloruro y dice esto es un equivalente. Tal vez esto confunde, me parece más apropiado llamarlo que el parámetro acá es 1, porque corresponde al protón, que entrega solamente un protón cada mol de la especie química. Por ejemplo, en el ácido sulfúrico, cuando se disocia en agua, entrega 2 protones. Entonces, el parámetro acá es 2 cuando tenemos un mol de ácido sulfúrico. Acá tenemos ácido fosfórico y cuando se disocia completamente en agua, vamos a tener 3 protones. Entonces, el parámetro es 3.
cada un mol de ácido. Lo mismo pasa en el ácido nítrico. Cuando se disocia en agua va a dar un protón y el anión correspondiente. Entonces lo podemos ver como que el parámetro es 1. Pasa lo mismo con las bases. El parámetro va a estar dado por la cantidad de iones hidroxilo que libere la base cuando se disocia en agua. Cada mol de la base. Lo mismo, conozco la especie química, puedo calcular su masa molecular porque tengo los valores. Por ejemplo, acá, si quiero calcular la masa molecular o el peso molecular del ácido clorhídrico, ¿qué hago? Sumo la masa atómica del hidrógeno más la masa atómica del cloro. Ese es el peso molecular. Si yo ya sé que el parámetro es 1, divido la masa molecular dividido 1. Ya tengo la masa equivalente. Y si tengo la cantidad de ácido clorhídrico que hay en solución, a esa cantidad la divido por la masa equivalente y ya tengo los equivalentes gramos que habrá de ese soluto en el volumen que me indiquen. Si no es 1 litro, lo tengo que pasar a 1 litro para tener la normalidad. Ahora vamos a ver un concepto muy utilizado rutinariamente en los laboratorios que se llama diluciones. ¿Qué significa hacer una dilución? La forma simple que nosotros vamos a ver es agregar solvente a una solución que ya está armada. Hay otro tipo de disoluciones que son las que se usan de rutina, son las más útiles, que no se hacen de esta manera. Pero las que vemos nosotros simplemente nos quedamos con la idea de que la disolución significa agregarle más solvente a una solución que ya está armada, que tiene una concentración ya establecida y tiene una cantidad de soluto. ¿Qué es lo que va a pasar? Como vemos en la figura, una vez que yo tengo la solución armada, le agrego más solvente y ¿qué noto? Que la cantidad de moles de soluto no cambia, sigue siendo la misma porque yo no le hice nada al soluto, no saqué, no agregué, nada. Yo solamente agregué solvente. Entonces, lo que hago cuando agrego solvente es cambiar la concentración de la solución final nueva. No cambio la cantidad de soluto que hay presente. Eso es el concepto que hay que tener en cuenta entonces. Que yo voy a tener una concentración inicial o 1 que tiene su volumen inicial o 1, es lo mismo, que esto es lo que yo tengo en este momento. Y la concentración 2 y el volumen 2 son a lo que quiero llegar. Entonces, de acá yo puedo despejar alguna de estas variables, ¿no? Si conozco, por ejemplo, C1, B1 y C2, podría calcular cómo tiene que ser el volumen 2. A través de conocer el nuevo volumen 2, digo, bueno, sé cuánto volumen 1, a través de conocer el volumen 2, sé cuánto solvente tengo que agregar. Para saber cuánto volumen de solvente agregar para tener una nueva solución diluida con respecto a la solución que ya está, y también saber la concentración de la solución final que voy a obtener. Recuerden eso, la concentración sí va a cambiar porque la concentración es solamente una forma de expresar cuánto soluto hay en una solución. No son los moles de la solución. Los moles van a permanecer intactos porque moles habla de cantidad de materia. Como vimos antes, puede ser cantidad de materia medida en función de las partículas que tiene o en gramos. Esas son las formas que tenemos. Entonces, si yo hago una disolución, es que simplemente
agregar más solvente a una solución que ya está armada, cambio solamente la concentración final de la nueva solución que creé. Los moles de solutos que ya estaban no van a cambiar. Repasemos, antes de adentrarnos en el último tema, repasemos un poco el concepto de ósmosis, que es un tipo de transporte pasivo. Recuerden que teníamos transporte pasivo, que no gastaba energía, y transporte activo, que sí necesita el gasto de energía para poder ocurrir. Pero la ósmosis es un tipo especial de transporte pasivo, porque en este caso lo que difunde, o sea, lo que pasa por la membrana celular de un lado al otro, lo que pasa solamente son moléculas de agua. ¿Cómo se mueven? El agua va desde un lugar donde hay mucha cantidad de agua hacia el lugar donde hay menos cantidad de agua. También lo relacionamos con la cantidad de soluto. Si hay mucha agua, hay menor concentración de solutos. Y si hay poca agua, hay mayor concentración de solutos. Entonces, va desde un lugar donde hay menor concentración de solutos a un lugar donde hay mayor concentración de solutos. Ahora, la presión osmótica es que la presión que hace falta ejercer para detener la ósmosis. ¿Qué quiere decir? Para que ya no haya un flujo de agua de un lado al otro a través de la membrana. No se confundan con ósmosis inversa. Eso, por si lo llegan a encontrar, la ósmosis inversa requiere una cantidad de presión mucho mayor que la presión osmótica, porque directamente es propiciar el efecto contrario. La presión osmótica solo hace referencia a que el flujo de agua de un lado al otro se detenga, no que directamente cambie el sentido que venía teniendo. Entonces, la presión osmótica la podemos calcular con una ecuación que involucra tener en cuenta la temperatura en grados Kelvin, el volumen en litros, el número total de moles y una constante que ya está definida. ¿Dónde tenemos procesos de osmosis? Por ejemplo, cuando tenemos la célula y afuera de la célula hay un medio hipotónico, cuando tenemos la célula y afuera hay un medio hipertónico, o cuando tenemos la célula y afuera hay un medio isotónico. La condición de lo que son los fluidos corporales se establece un medio isotónico, es decir, que adentro de la célula y afuera de la célula hay igual cantidad en ambos lados, entonces se mantiene todo en equilibrio. Esa es la condición ideal donde todo funciona bien. Ahora, ¿qué pasa? Por distintos desajustes, enfermedades, problemas, medicamentos que uno está tomando, ¿qué puede pasar? Que afuera haya un medio hipertónico. Hipertónico significa que hay mucho soluto y poca agua. Entonces recuerden que el agua va a ir desde donde hay mayor agua a donde hay menor agua. Si ahora dentro de la célula hay más agua que afuera, el agua va a tender a salir hacia el espacio extracelular. Va a tender a salir de la célula. ¿Para qué? Para que llegue otra vez al equilibrio. A la célula le ocurre algo que se llama plasmólisis, que es decir, como que se achica. Ahora, si afuera de la célula hay un medio hipotónico, que quiere decir que el medio hipotónico es una solución que tiene poco soluto pero mucha agua, entonces, ¿qué va a pasar? Que afuera de la célula hay más agua que adentro de la célula. El agua, ¿cómo va? Desde donde hay más a donde hay menos. Si afuera hay más, el agua va a tender a entrar a la célula. La célula, ¿qué le pasa si entra demasiada agua? Se hincha, aumenta su volumen y explota.
lo cual no es bueno, no queremos que pase. Entonces, en los líquidos corporales, a nosotros nos interesa medir la concentración, pero ¿qué es lo que va a pasar? Que no se habla de moles, como en las soluciones químicas, sino que se habla de osmoles. Los osmoles, ¿qué son? Involucran a todos los solutos que tengan actividad osmótica, que quiere decir que puedan ejercer presión osmótica. Un osmol va a ser exactamente igual a un mol con actividad osmótica. Si no tiene actividad osmótica, no se cuenta para este cálculo. Los solutos disueltos en el plasma reciben el nombre de osmolitos. Los de mayor importancia que tienen actividad osmótica son el sodio, el potasio, la glucosa y el nitrógeno ureico. Vamos a tener con respecto al plasma formas de expresar la concentración. Una de ellas es la osmolaridad, que representa lo mismo, que es la concentración del conjunto de solutos o de los osmoles que hay en un litro de plasma. Y la osmolalidad va a ser lo mismo, o sea, la concentración de los osmoles activos, pero referido a 1 kilo de agua, que es el solvente. ¿Qué va a pasar? Que se va a poder calcular la osmolaridad plasmática mediante una fórmula que ya está desarrollada y también se la va a poder medir con un instrumento de medida que se llama osmómetro. ¿Qué es lo que va a pasar? Que se comparan los dos valores que obtengo, tanto de la fórmula como de lo que medí, y se evalúa si están parecidos. Si están muy diferentes, entonces es ahí cuando se tiene en cuenta que a la persona le está pasando algo puntualmente. Después se verá qué es, ¿no? Si tiene una enfermedad que está produciendo esa diferencia en la osmolaridad o si está consumiendo algún medicamento, algo que está afectando. Lo que hay que saber es que es muy importante medir la osmolaridad del plasma, por ejemplo, para saber cómo está, porque hace falta que haya un equilibrio. Vamos a tener moléculas que se disocian en agua completamente, por ejemplo, como el cloruro de sodio, que es uno de los compuestos con más importancia para el cuerpo humano. Cuando se disocia en agua me da dos iones, el positivo y el negativo. Ambos se comportan como moles. Entonces, en este caso, va a tener que todos los compuestos que estén unidos a través de enlaces iónicos, todos ellos se disocian completamente. Entonces, de ahí me tengo que fijar cuántos osmoles me aportan. En el caso del cloruro de sodio voy a tener 2 osmoles que corresponden a los 2 iones que obtengo cuando se disocian en agua. Entonces, 1 mol de cloruro de sodio me va a dar 2 osmoles. ¿Qué va a pasar? Que yo voy a tener entonces solutos como el agua, la glucosa, que son solutos que están unidos mediante enlaces covalentes, no son compuestos iónicos. Entonces, estos solutos que estén unidos mediante enlaces covalentes, su disociación en agua es parcial. Entonces, siempre la relación va a ser que un mol de esa molécula o compuesto me da un osmol de la concentración de agua en un compartimiento celular, ¿no? Va a depender de la cantidad de solutos que hay. Si hay muchos solutos con actividad osmótica, entonces va a aumentar la presión osmótica porque es la fuerza que pueden realizar esos solutos. Estos van a afectar la ósmosis, es decir, que van a afectar directamente el pasaje de agua de un lado al otro. En muchas soluciones lo que se ve es que los dos valores de osmolaridad y de osmolalidad son súper parecidos. Eso pasa cuando las soluciones son muy diluidas.
esto es algo que no ocurre en el plasma, porque en el plasma tenemos muchas moléculas grandes que son proteínas o lípidos que no son prácticamente activas osmóticamente, entonces no se tienen en cuenta para estos cálculos, pero sí que me afectan a la cantidad total de agua. Entonces, a partir de ahí yo voy a tener una diferencia entre lo que es la osmolaridad del plasma y la osmolalidad. En definitiva, ¿para qué me interesa calcular la osmolaridad? Porque yo necesito garantizar que haya un equilibrio en el cuerpo humano entre el agua y estos solutos que se comportan como osmoles, para que garanticen el correcto funcionamiento del cuerpo. Cualquier variación en estos valores de osmolaridad plasmática normales, que están definidos, puede indicarnos que un problema de salud o la presencia de alguna sustancia tóxica que es la responsable de esta variación de la osmolaridad y que afecta a la salud del individuo. Lo importante es que yo puedo calcular la concentración de soluciones, su valor de osmolaridad. Por ejemplo, de la solución fisiológica, que es cloruro de sodio, yo puedo calcular la osmolaridad y ver que me da muy parecida a la osmolaridad que tenemos en los líquidos corporales. Entonces, después yo puedo calcular también la osmolaridad de otras concentraciones de cloruro de sodio, ya sean soluciones hipertónicas o hipotónicas, y con estos datos saber qué líquido es el que se tiene que administrar por vía endovenosa dependiendo la situación particular del paciente y entender que en función de la solución que yo aplique, si es hipertónica o hipotónica, voy a afectar a la ósmosis. Y entonces tengo que primero ver qué es lo que quiero hacer, si necesito aumentar la cantidad de agua en el líquido extracelular o disminuirla o aumentar la cantidad de agua dentro de la célula. Entonces, como hoy hablamos, esto también es homeostasis, es equilibrio, tiene que mantenerse siempre en una determinada cantidad. Cuando se desajuste esto por cualquier problema, el cuerpo tiene formas de contrarrestar a estos desbarajustes. Por ejemplo, una forma es que si aumenta la osmolaridad, entonces lo que se hace es reducir la cantidad de orina, es decir, el sistema nervioso dispara una serie de reacciones que disminuyen la cantidad de orina que elimina este ser humano. Así pierde que menos agua, porque si no, la osmolaridad aumentaría demasiado. Entonces, a su vez, también dispara la sensación de sed. ¿Para qué? Para que la persona incorpore mucha agua y ocurra la ósmosis y se recupere el valor de equilibrio normal. En clínica esto se suele calcular para ver cómo está la persona. Si la osmolaridad no es la normal, se empieza a investigar a qué se debe, si es a un problema de la persona, como problemas de diabetes que interfieren en esto, problemas de insuficiencia renal o algún compuesto o medicamento, algo que está tomando la persona que está resultando nocivo para su cuerpo. Entonces de ahí radica la importancia de conocer este tema, de saber cómo se calcula, conocer la fórmula, conocer el valor en el que está la osmolaridad plasmática normal y conocer medianamente qué puede afectar al cuerpo humano y qué se puede hacer para revertir este tema.